bueno, homenajear al Inca, ¿no? Al Inca. Bueno, pero él fue una persona muy buena. Sí. Muy interesante lo que dice Mitre sobre él y otros, ¿no? Otros historiadores, sí. Lo que es importante, él tuvo una vida tremenda, ¿no? Tremenda. En la cárcel, estuvo también en la cárcel en España, encarcelado durante 30 años. Fue una cosa, o sea que Belgrano necesariamente tuvo que haber sabido sobre sus antecedentes Juan Bautista de Tupac vida. Amaru desde el tiempo en que él estaba en España, porque él murió de 80 y pico de años. Sí, que para la época ya era una edad importante, sí, avanzada, sí, ¿no? Sí, la madre había vivido 100 y pico. Bueno, el punto es que lo importante es que ahí Belgrano se quedó atrás con una idea que antes había sido aceptada y que el periodismo, que avanzó muy rápidamente, hay uno muy conocido que también tenía sangre aymara, y no recuerdo ahora su nombre, pero era filoso como él solo, ¿no? Y lo trata Mitre, y se le puso en contra a Belgrano y entusiasmó a la prensa porteña en contra de las ideas autócratas y del monarquismo, ¿no? Y entonces lo fustigaron a Belgrano con eso, y entonces que en realidad no era una autocracia, porque Belgrano era ni más ni menos que una persona que como hombre de derecho respetaba y había padecido dos procesos injustos, infames, judiciales aquí en Buenos Aires. Era una persona que conocía, y no solamente eso, sino que garantizaba el debido proceso en todo sentido. Entonces Belgrano jamás, y hubiese sido una contradicción totalmente absurda creer que por haber hipotéticamente puesto, que no fue así obviamente, un monarca, un regente, sea Carlota, sea Francisco de Borbón o sea José María Tupac Amaru, eso no significaba que las garantías de la división de poderes no iba a funcionar. No, claro. Era una monarquía atemperada, parlamentaria. Lo que le pusieron en contra es que cómo desde Cusco porque el centro iba a ser Cusco. Sí, la capital iba a ser Cusco. Cómo el Buenos Aires iba a depender de Cusco, ¿no es cierto? Y todo eso. Inclusive también llegaron a decir la idea delirante, la oposición, que entonces para qué se había creado la nueva capital como virreinato del Río de la Plata, Santa María del Puerto de Buenos Aires, si era volver, digamos, para atrás hacia Cusco, y entonces depender de nuevo del Perú. Claro, un absurdo. Pero lo que pasa es que yo estoy seguro que Belgrano lo pensaba de un modo figurativo, ¿no? Sí, de un modo totalmente. Simbólico. Romántico, simbólico, no significaba que todo los papeles y los permisos iban a venir del Cusco, no. Sí, como que acá esta era la gran capital, y cuando escribe a los asunceños es la gran capital Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. Y era porteño de pura cepa en ese aspecto. Absolutamente. Siempre fue muy centralista, ¿no? No es que sea una virtud, no, sino una característica del pensamiento de Belgrano, ¿no? Que a partir de entonces esas ideas, por supuesto, se diluyen y bueno, luego ya empezaron tímidamente, pero empezaron los procesos de guerra civil, ya con la enfermedad, postrado, don Manuel Belgrano, en su lecho de muerte, ya prácticamente orgulloso de todo lo que le ha dado como ser humano y como católico a la nueva nación floreciente. Así es. Pero dolido, como también le dolió a San Martín, las sangrientas guerras civiles que se protagonizaron a partir de 1820 en una circunstancia que se podría haber evitado seguramente, sí, completamente. ¿no? Con la constitución de Manuel Belgrano, que hubiese sido... La constitución del año 19, él la quería escrita y aprobada, tenía apuro. Sí. Y entonces, a su llegada a Buenos Aires en el año 19,
se publica esa Constitución. Pero, claro, el Congreso en ese momento, a partir de esa Constitución que es rechazada... Es rechazada por muchas provincias, sí. Se cierra el Congreso que se había abierto en Tucumán en el año 16, y ahí empieza la anarquía del año 20. Con todo lo que eso después, durante el siglo XIX siguió. Así es, y él muere el 20 de junio de 1820. El día de los 3 gobernadores. Exactamente, que bueno, una gran anarquía. Una anarquía total. Pero pobre Manuel Belgrano es como un antisímbolo, ¿no? En el sentido de cómo viene a pasarle todo esto a él, que ha sido fiel. Es como que la fidelidad y la bondad y el patriotismo se han castigado en estas latitudes de una manera tan salvaje, ¿no? Exacto. Porque todos los hombres fieles al bien, y no todos, habrá alguno que escapó, pero es como que los hemos perseguido. ¿Qué pasa, no? Como si estuvieran, digamos, sometidos a un determinismo que los lleva a no justamente a un buen puerto. Bueno, el primer dato sobre una corrupción importante del Río de la Plata en Buenos Aires, que era en la ciudad de Trinidad, de la Santísima Trinidad, y esto hasta entrado al siglo XX, yo recuerdo que cuando era todavía Trinidad y pasó en tiempos de Alfonsín a llamarse Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, en 1580 es el primer, por una falsificación de moneda, y por supuesto lo mataron al falsificador, ¿no? Así que, bueno, no es que seamos más malos que el resto, somos quizás más permisivos, ¿no? Sí. Porque somos humanos, igual que el resto del mundo, la misma calaña, quiero decir. Sí se entiende, no, por supuesto, las mismas condiciones, humanas, biológicas, psicológicas. Bueno, no sé. Sí, falta de educación. Claro. Vos fíjate que los jesuitas que volvían a España y se cruzaban con barcos, con personas que volvían de Buenos Aires, chicos jóvenes, se quejaban del mal comportamiento, te hablo del siglo XVIII, del mal comportamiento de la juventud de Buenos Aires. Ya en esa época. Y hacían esos chistes contra los jesuitas, y esos dibujos, y todas las cosas que pasaban. Bueno, pero a lo que voy es, Belgrano murió olvidado, olvidado, sus ideas, después los historiadores y los colegios, y viene Sarmiento y todos, vivas Belgrano. Al año de su fallecimiento, el pueblo de Belgrano toma su nombre, ¿no? En 1821, el primer pueblo argentino. Y pensar que recién en este ya terminado siglo XX, ayer nomás, en 1938 se le hace el reconocimiento oficial como el 20 de junio, Día de la Bandera Nacional. Recién en 1938, con lo cual... increíble, como nadie se dio cuenta. Estamos hablando de ayer, pero es una cosa ilógica. La bandera, sus colores, bueno, todo eso ha traído controversias históricas infinitas que no tienen mayor sentido, pero cuando él dice albiceleste, o del color del cielo, o del color del manto de la Virgen, dice el hermano, bueno, bla, 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 todo está muy bien definido, aunque vos fíjate que los colores, como científico lo habrás escuchado, hay tabla de colores, cada color tiene su tono, tiene su número. Claro. ¿no? Es muy importante. Colores primarios y secundarios, colores cálidos y fríos. Nosotros en micología necesitamos, y para edafología también, una tabla de colores sumamente compleja, ¿no? Y se define con un número y una letra, o dos letras y un número, no sé,
y cada tanto salía publicado. Ahora ya hay que ver internet, que eso no cambia, ¿no? Porque el asunto es que cambiaban. Con el tiempo se oxidan los colores. Claro, sí. Bueno, es lo que pasó con la bandera también. Entonces algunos decían, no, se oxidó todo, era más fuerte, más... Sí, se ha dicho, sí. Bueno, pero ¿de qué murió Belgrano? Digamos, hoy es un poquito desordenado nuestro programa, no nos critiquen, porque hay que estar acá luchando, ¿no? Bueno, no es para tanto, pero les digo, lo hacemos por una pasión, por la historia y una gran satisfacción de haber leído algo, no mucho, y poderlo transmitir a ustedes si no lo saben, ¿no? Que calculo que la mayoría de ustedes conoce estos datos, pero están las banderas de Macha, la bandera de Macha, y bueno, nos podemos meter en mil y unos laberintos y cosas, pero lo interesante, ¿de qué murió Belgrano? Es un punto que... Sí, muy interesante. Bueno, y vos como biólogo lo podés... Sí. Bueno, aparentemente no, según la autopsia oficial del doctor Sullivan, que es el que hizo la autopsia. Sí. Bueno, no quedaron nada contentos los parientes con las acciones del doctor Sullivan, porque no tenía Sullivan permiso para hacer la necropsia con papeles. En realidad él pidió permiso y le fue denegado, ¿no? Y entonces, pero él lo hizo igual y le quería sacar el corazón, que lo tenía muy grande. El miocardio era muy importante, ¿no? En tamaño. Entonces hubo eso está todo en la bibliografía, un ayudante que le indicó que no procediera a la extracción a la ablación del corazón, claro. Del corazón. Y bueno, ¿de qué murió? Bueno, los pulmones estaban prácticamente reducidos a dos bolsitas y había muchísimo líquido, dice la cantidad en onzas, no sé, en libras, ¿no? Sí, como 4 libras de líquido, y fue algo que algunos dicen como consecuencia de una posible mal de Venus, como se decía, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Pero en realidad, claro, una insuficiencia general. Sí, una insuficiencia renal renal y hepática que afectó al corazón, y también algunos dicen mal de Chagas, pero no, porque también la sífilis, el mal de Venus, que se empieza con Venus, se termina toda la vida con Mercurio en aquel tiempo, ¿no? Pero no, porque la sífilis produce locura en su alienación, cuarto periodo. Entonces, ya a los 50 años, él venía arrastrando con una posible sífilis desde Madrid, ¿no? Desde Salamanca, y eso nunca fue comprobado. Nunca fue comprobado. Porque él nunca pudo haber hecho lo que hizo con 10 años de sífilis. Exactamente. No. Y después tendría que haber perdido la cabeza. Y nunca la perdió. Siempre fue el juicio justo, mesurado, ecuánime, en todo sentido. Tenemos que... ¿nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir. Pero despedite, por favor. Me despido de todos los oyentes. Un saludo muy especial a mi familia y, por supuesto, a mis alumnos de la Universidad Abierta Interamericana, a las autoridades y a todos los queridos oyentes. Bueno, y a vos por este momento tan placentero. No, al contrario. Bueno, sobre la muerte de Belgrano podríamos ahondar mucho más. Hay muchísimas cosas en la autopsia de Belgrano, del doctor Sullivan, y sabemos que fue el doctor Redhead el que lo atendió durante muchos, pero no sé por qué Sullivan se metió, y hubo lío, y hubo juicio, y hubo un montón de desbarajustes. El caso es que don Manuel Belgrano falleció y yació ignoto bajo Santo Domingo, y
hasta que Rosas, años después, le sustituyó la plancha de mármol de su cómoda por una tapa de madera, y recién en 1902 fue cuando... Que se hizo con la presidencia de Roca. Sí, ahí se hizo el monumento ejecutado por Ettore Jiménez, que vale mucho la pena contemplarlo porque es una obra de arte única en Sudamérica. Totalmente. Bueno, buenas tardes a todos y que tengan muchas gracias. Al contrario, Eduardo. Eduardo Jurado, por estar con nosotros. Un placer, como siempre, Dios.